vamos a tratar de justificar por qué decimos eso, de que conocida la frecuencia de corte, si multiplicamos por 10 esa frecuencia, podemos considerar al condensador como un cortocircuito para esas frecuencias o superiores. Bueno, pues la clave es que si observamos este circuito y queremos saber cuál es la máxima corriente que va a poder fluir dado este voltaje de la fuente, esta resistencia de este condensador, pues bueno, vemos que la intensidad que circulará será el voltaje V sub G de la fuente partido la impedancia, pues similar a la fórmula normal de I igual a V partido R, pues es algo parecido. Bueno, entonces la impedancia ya hemos visto como que está compuesta por una parte de reactancia y la parte esta de resistencia real. Entonces, de todos los elementos, el único que reacciona a la frecuencia o que es sensible a la frecuencia es el condensador. Ya hemos visto que frecuencias cortas, o sea, frecuencias lentas, bajas, hacen comportarse al condensador como un circuito abierto. O sea, es una resistencia muy fuerte. Entonces eso hará que la corriente tienda a cero. Cuanto más baja es la frecuencia, la corriente tiende a cero. Por otra parte, si la frecuencia aumenta, pues cada vez esto se comporta más como un cortocircuito, o sea, cada vez la reactancia es menor y cada vez se comporta como un cortocircuito. Entonces llegará a una frecuencia en la que esto podríamos sustituirlo por un cable. Es como un cable. Y entonces en ese momento la intensidad máxima pues la podremos ver como el voltaje de la fuente partido la resistencia tal cual. O sea, lo que hemos hecho es que una frecuencia elevada hace que el condensador se comporte como un cortocircuito. Bueno, pues si este eje, el de las X, es la frecuencia que va desde 0 y va aumentando la frecuencia cada vez más rápido, y aquí arriba pues está la intensidad de este circuito, pues vemos que con frecuencias muy bajas la intensidad es muy pequeña, debido a lo que ya hemos dicho que en frecuencias bajas el condensador pues se comporta como una resistencia grande. Conforme sube, bueno, pues llega al punto de la que ya hemos estado trabajando, la frecuencia de corte. Es un punto muy cómodo porque nos permite igualar XC a R, entonces eso pues es bueno para hacer los cálculos. Cuando hacemos cálculos pues podemos considerar para ese punto que la reactancia que se tome según el condensador pues va a ser igual a la resistencia que ve el condensador. Entonces pues bueno, este punto ya lo hemos visto. Si seguimos subiendo, cada vez vemos que nos acercamos más a esa corriente máxima ideal, que sería la que habría si hubiera aquí un cortocircuito, un cable. Y bueno, entonces, ¿por qué decimos o aseguramos que cuando la resistencia es 10 veces, o sea, es tan grande como 10 veces la reactancia o más grande, o sea, a partir de este punto de aquí, pues todavía mejor, ¿no? Y a partir de aquí ya aseguramos que la corriente ya es prácticamente la máxima. Entonces vamos a ver por qué decimos eso. Bueno, como ya hemos visto en este punto se cumple que XC es igual a R, o sea que XC es igual a R para ese punto. Entonces la XC la reactancia la podemos sustituir por la resistencia. Tenemos 2R al cuadrado, pues esto es lo mismo que decir 2R al cuadrado,
Bueno, y sobre esta serie de operaciones, bueno, pues aquí podemos decir que es igual a raíz de 2, como que la sacamos, ¿no? Raíz de 2 por raíz de r al cuadrado. Bueno, pues esto es lo mismo. Raíz de r al cuadrado es lo mismo que r, entonces ya tenemos aquí lo que es la intensidad máxima, que es esto. Es este voltaje aplicado en la resistencia. Lo tenemos aquí y por esta otra parte pues es como 1 partido 2. Bueno, pues si esto lo hacemos, esta operación raíz de 2 es 1,41, 42, etcétera, y si hacemos el inverso pues es el 0,70. Entonces esto es lo mismo que decir que es el 70% de la intensidad máxima. Esto ya lo hemos visto. Ahora lo que queremos es ver por qué decimos que si hacemos la frecuencia 10 veces mayor, esto se comporta como el máximo de corriente. Pues bueno, es algo similar. O sea, antes decíamos que este XC lo cambiamos por R, porque es la condición que se daba aquí, pero la condición que damos aquí es que cuando la resistencia es 10 veces mayor que la reactancia, o lo que es lo mismo, la resistencia es igual a 10 veces la reactancia, ¿no? O sea, aquí lo tenemos así. Es lo mismo que decir que esta reactancia es 1/10 parte de la resistencia, que es como lo hemos expresado aquí. Entonces, R al cuadrado más la reactancia en este punto, que es el que queremos, en este punto, pues la reactancia es 1/10 de la resistencia, como acabamos de ver. Todo eso al cuadrado. Bueno, pues similarmente a como hacíamos antes, la r al cuadrado al final se nos va a quedar r suelta, igual que antes, vg partido r, y aquí se nos va a quedar 1 partido, pues raíz de 1,1, ¿no? Esto de aquí. Pues bueno, esto es similar. Y nos da, antes nos daba el 0,707 y ahora nos da 0,995. Es decir, más del 99%. El 995 por 1000 sería. Lo cual pues ya podemos considerar que esta corriente es la corriente máxima. Esta corriente este dibujo no lo he hecho muy exacto, esto debería tener más pendiente, porque si hacemos los cálculos para cuando es la mitad, nos da que se acerca al 90%. Y aquí, bueno, pues no lo he hecho muy bien. Esto debería ser más progresivo, así con mayor pendiente. Pero en este punto sí que se iguala, ¿eh? Y bueno, tampoco está esto a escala. O sea, si esto es F, 10F vendría más por aquí, ¿no? Pero eso no importa. El asegurarte de que todas las señales que vas a tratar por ejemplo, nosotros en nuestro amplificador, está por aquí por encima, es importante, porque si nosotros en nuestro circuito, por ejemplo, que pretendemos amplificar desde, yo qué sé, imagínate que quieres amplificar desde 1000 hercios. Si los 1000 hercios no están ya en la parte plana de esta gráfica, significa, por ejemplo, imagínate que se te ponen por aquí los 1000 hercios. Significa que esto se puede pensar que es la sensibilidad. O sea, si la frecuencia está aquí, a estas frecuencias pues no somos muy sensibles, ¿no? O sea, de todo lo que podemos ser. Entonces, si una señal quieres amplificar un rango, pero no lo has centrado bien, no has hecho bien los cálculos, y resulta que empieza la señal por aquí, pues verás que unas señales las amplifica poco, es poco sensible, mientras que conforme gana en frecuencia va teniendo mayor sensibilidad. Eso al final lo que produce son distorsiones, o sea, una señal que empieza con, o podríamos decir que pierde graves,
pierde graves porque a los graves, porque un grave es una frecuencia más lenta, los graves los pierde y distorsiona. Al final no es un fiel reflejo de la realidad